este tiempo, en este espacio de preguntas y respuestas, en este conversatorio, con el propósito de edificarnos y crecer mucho en entendimiento. Dios, te damos gracias por regalarnos esta hermosa noche. Te pedimos que traigas entendimiento, sabiduría, comprensión, esa capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ilumina, a Dios, nuestro corazón para que tengamos tiempos demasiado especiales desde la verdad, desde todo aquello, Dios, que aclara, que despeja las dudas y que trae tranquilidad a nuestro corazón. Y gracias, Dios, por permitirnos este espacio, que cada persona que está en medio de esta plataforma, Dios, seamos muy edificados. Tú conoces los sueños, los deseos, los anhelos, las inquietudes y los corazones. Te pido que traigas paz y tiempos muy especiales a nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Holmen, vamos a empezar entonces con una pregunta para María Eugenia. Yo les quería, pero pues una pregunta que hizo María Eugenia, pero antes que todo me acabo de acordar, recordarles que hicimos una lista de reproducción que se llama Conversatorio los miércoles en YouTube. Lo digo porque algunas personas entraron y estaban un poquito perdidas. Entonces, todo lo estamos metiendo en las listas de reproducción. Hay una que se llama Los Domingos. ¿Cómo es que se llama, Holmen? La de los Eh, domingos. Dominical creo que se llama. Dominical. Dominical y preguntas bíblicas. Ah, no, perdón, conversatorio de los miércoles. Bueno, entonces voy a hacer ahora sí la pregunta. Dice María Eugenia que dice la Biblia sobre la misa. ¿Es bíblico ese rito que tiene la Iglesia Católica de hacer misa todos los domingos? Ok, bueno, la Biblia no maneja el término misa, o la palabra misa viene más de la tradición católica como organización, que en medio de su estructura religiosa empezaron como a establecer ese orden dentro de esas ceremonias, y para ellos la misa es ese momento en el que se comparte del conocimiento de Jesucristo, de Dios, donde se habla acerca de la muerte, de la pasión, de cómo Cristo resucita entre los muertos. Es el mensaje que centra la misa, ¿no? Está centrado en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. La organización católica ha mencionado a través del tiempo ha llevado como el nombre de misa a ese momento de reunirse a escuchar como la palabra de Dios. Pero no es algo bíblico la palabra misa, pero pues obviamente sí es bíblico reunirnos a escuchar el mensaje y la palabra de Dios o del Evangelio. Ok, entonces digamos que en conclusión es un invento de la Iglesia Católica, pero entonces hay otro tipo de iglesias cristianas, entendiendo que la Iglesia Católica es cristiana, porque eso es una de las confusiones que se Sí. generan, otro tipo de iglesias cristianas como las llamadas evangélicas, que yo siempre he dicho y tú también, mal llamadas evangélicas, las evangélicas, protestantes, en fin, tienen otro tipo de ceremonia que se le llama el culto o en algunas ocasiones se llama servicio. Eso es bíblico. La palabra culto, como lo que hoy vemos, que es lo mismo que hace la Iglesia Católica, que a ese momento de congregarse, de compartir la palabra, de orar, lo llaman misa. Grupos cristianos llaman a ese momento culto, que viene como también de la palabra adoración o ese momento de devoción, ¿sí? Pero como tal, la palabra como culto para ese momento de consagración realmente nace más como de la cultura cristiana, de este tipo de raíces cristianas evangélicas o como se hacen llamar protestantes, viene más desde esta línea que nada tiene que ver, digamos, como con la organización católica. Tienden a llamar a ese momento culto, ¿verdad? Ok, pero es bíblico hacer culto o hacer servicio Eh, o es, misa bib- o como le quieras llamar. es bíblico ese momento de consagrarnos o congregarnos. Esa es la palabra, esa sí es la palabra bíblica. La palabra que está en la Biblia es congregarnos o reunirnos como ese grupo que puede participar de un tiempo de oración, de lectura de la Biblia,
Y cuando miramos la Biblia en Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 2, dice que todos estaban allí reunidos o congregados en una casa donde estaban orando y dice que de repente vino el Espíritu Santo y se manifestó en ellos y allí hay una experiencia sobrenatural porque dice que son bautizados en lenguas de fuego y un montón de experiencias sobrenaturales en el momento en el que determinaron reunirse o congregarse, que son las palabras bíblicas, para tener un tiempo de adoración, de gratitud, de aprendizaje, conforme lo que la palabra de Dios enseña. Entonces las palabras bíblicas son congregarse o reunirse. Ok, entonces digamos que se habla de congregarse y reunirse según la Biblia, pero en la Biblia en ningún momento muestran que sea un mandato, que tienes que ir a un culto o a un servicio o a una misa. Lo que Bueno, sí es, digamos, mandato de Dios es reunirse. Ya, digamos, cada persona lo llama como quiera. O sea, sí, uno perfectamente lo puede llamar reunión, reunión de Dios. Por ejemplo, ya, esto puede ser una reunión de Dios, esto sí, que es estamos que haciendo tú y yo. esto que estamos haciendo es una reunión donde a la distancia y a través de las plataformas y del tiempo que vivimos, nos estamos congregando porque nos estamos reuniendo a la distancia para compartir de Dios. Obvio, aclaro y hago un paréntesis gigante. La Biblia sí dice, incluso hay un salmo especial donde dice cuán hermoso y cuán bello es estar los hermanos reunidos juntos, de una manera obviamente física, o sea, siempre va a ser muy especial estar cerca a alguien, abrazarlo, tocarlo y compartir con la persona, siempre será más especial ese momento en el que podemos estar personalmente, ¿sí? Que ese momento Dios desea que lo podamos experimentar por cuanto en ese momento de congregación también hay algo que Cristo hace con sus discípulos en un momento específico y es que participa de la Santa Cena, o sea, celebran un momento de la Santa Cena, que esto es otro tema también profundo, pero ese momento de la Santa Cena lo hacen cuando están allí reunidos en un grupo específico y aquí vuelvo y repito lo siguiente, sí es demasiado importante reunirnos con un grupo de personas donde vamos a aprender y donde vamos a ser enseñados conforme la palabra de Dios. ¿Ok? Esta manera en la que nosotros estamos reunidos también es otra forma de congregarnos porque estamos bajo una plataforma compartiendo de Dios, edificando nuestras vidas y también es otra manera y otra forma de congregarnos. Obviamente no va a ser igual tener a una persona cerca a hablar con ella por teléfono. Es una comunicación diferente. Ok, sí, claro, es diferente porque no nos estamos viendo, pero digamos es la necesidad que tenemos en este momento. Pero entonces la Biblia nos habla de que debemos congregarnos. El apóstol Pablo decía que nos teníamos que congregar, o sea que digamos podemos decir que él decía nos debemos reunir. Sí, En este momento estamos varias personas acá reunidas, estamos hablando tú y yo, pero hay varias personas que están escuchando esta conversación. En otras palabras, estamos en una reunión, es decir, nos estamos congregando, ¿cierto? sí, nos estamos congregando de una manera diferente a lo que habitualmente uno acostumbra desde un punto de vista físico, pero esto que estamos haciendo, sí, es una manera de congregarnos, es una manera de compartir mirándonos, aunque no nos podamos tocar, pero sí nos estamos congregando. Lo que pasa es que, digamos, esta forma de congregarnos que tenemos en este momento ha sido muy cuestionado, incluso antes de la pandemia, y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar cosas muy importantes antes de la pandemia, este tipo de experiencias de vernos a través de una plataforma, de congregarnos a través de la tecnología, desde lo eclesiástico o desde las organizaciones o desde la iglesia física, este tipo de experiencias no eran vistas como congregación o no eran vistas como una forma de congregarnos. Incluso a través del tiempo ha sido muy criticada esta forma de reunirnos a la distancia o a través de estas plataformas. Sin embargo, esto era muy criticado antes de la pandemia. Ahora, después de la pandemia,
todo el mundo se reúne como nosotros lo estamos haciendo y sí lo llaman congregarse y sí lo llaman reunirnos como iglesia, ¿verdad? Entonces ahí se ve como un tema en el que uno dice como que a veces como que hay una doble moral, como que si es congregarnos cuando nos conviene, pero cuando necesitamos que todos estén en un lugar de cuatro paredes, es aquí donde debemos congregarnos. Y aquí quiero hacer Yo, otro paréntesis gigante, ujú, Caro, porque siempre he pensado que Dios cumple los propósitos de formación con todos de maneras diferentes, ¿no? En los grandes hombres de Dios como Pablo, como los grandes hombres que fueron usados por Dios, en medio de la persecución y en medio de los tiempos difíciles que vivieron, la mayoría estaban en una cárcel, encerrados o escondidos en lugares completamente diversos, distintos, extremos, y la congregación para ellos era solamente ellos y Dios. O sea, era una intimidad entre ellos y Dios, y quien venía a visitarlos a través de esos procesos difíciles y les traían palabras de aliento. El apóstol Pablo escribía cartas inspirado por Dios en una prisión, y Pablo no estaba congregándose en una iglesia porque estaba encerrado, pero su intimidad con Dios a solas lo llevó a crecer espiritualmente, a cumplir los propósitos de Dios desde un aislamiento y desde una soledad profunda y desde una intimidad con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí quiero hacer una aclaración. Hay personas que en su vida cotidiana no encuentran un lugar físico porque no se sienten identificados, porque no están allí como generando esa profunda intimidad o con las personas que están en el lugar o con el que se está enseñando. O sea, no hay como un entendimiento profundo, porque a veces hay lugares donde no hay sana doctrina, hay lugares donde su forma de enseñar o la forma de orientar a un pueblo no están, digamos, ligados o al proceso en el que tú estás. Por naturaleza terminará Dios permitiendo que de otra forma estas personas sean orientadas o sean instruidas. Ejemplo, yo tengo una persona que está en Australia, entonces está al otro lado del mundo, donde es muy difícil encontrar un lugar para congregarse, para ser formado, y constantemente lo que hago con esta persona es que tenemos un tiempo como los que nosotros estamos experimentando hoy a través de estas plataformas. Es una persona que ha crecido mucho, es una persona que sigue creciendo, que sigue aprendiendo, y que a través de la distancia de estas plataformas es una mujer que Dios está cumpliendo los propósitos en ella, y no está en un lugar físico como iglesia, sino que está a través de este tipo de plataformas siendo orientada y siendo formada. Olmen, yo voy a decir una cosa que de pronto puede sonar muy fuerte, muy atrevida, pero yo he pensado que de pronto algunas iglesias se han enojado mucho con este tema de que tienen que hacer los cultos, los servicios, las misas, en fin, por este medio, pues porque de todas formas hay que pagar arriendo de los locales y esas iglesias están vacías, o sea, son espacios vacíos. Entonces, ¿no crees que de pronto puede ser eso, que molesta como, mire, tengo el espacio allá vacío y pues me toca hacerlo por acá? Entonces, digamos que se vuelve un poco religioso decir que no es válido por este medio, que se requiere el contacto físico. ¿No será eso? Siempre he pensado que los intereses son diversos. Cada persona que está liderando una iglesia eh, tiene sentimientos diversos, pensamientos diversos. No vuelvo para atrás porque contigo estoy mejor.